Bienvenidos a otro capítulo de Lotería de Horror, damas y caballeros. Esta vez vamos a hablar de un filme de horror argentino conocido simplemente como Aterrados. La historia de Aterrados es bastante simple. Tenemos a este vecindario en el que están pasando muchas cosas bastante paranormales, y esto está sucediendo en Buenos Aires. Así que tendremos a un comisario y a unos cuantos investigadores de lo paranormal tratando de deducir exactamente qué es lo que está pasando. Y bueno, ya ha tenido cierto impacto hasta el día de hoy. Ha sido distribuida en otras partes del mundo. Se está planeando una secuela con el mismo director que la primera, y no solo eso, sino que incluso el mismísimo Guillermo del Toro ha expresado interés en rehacer esta película. Primero que nada, tenemos el estilo visual de la película. Es bastante regular, nada absolutamente impresionante. Definitivamente los que hicieron esta película saben prender una cámara, saben cómo filmar con ella. Al menos en el aspecto técnico es competente, no hay ni una sola toma que sea molesta o que esté mal hecha, por así decirlo. Es solo que siento que este filme de horror necesitó una especie de chispa visual, al menos para darle una ambientación un poco más única. Supongo que querían hacerlo un poco más terrorífico al poner un escenario bastante regular, uno bastante similar, uno en el que cualquiera puede reconocerse. Pero no lo sé, siento que para este tipo de película necesitaba algo un poco más propio, algo quizás un poco más paranormal. Y en general también por mí la historia, aunque tiene elementos bastante interesantes, a fin de cuentas no fue una historia muy satisfactoria, sobre todo porque pensé que realmente no se contó de una muy buena manera. Una parte de la historia no fluye naturalmente hacia la siguiente, se siente como que varias de estas partes de la historia están siendo contadas ya sea en desorden, no tanto porque así sea voluntariamente el estilo de la película, sino porque realmente no sabían cómo contar esta historia de punto A al punto B. Y realmente se siente que no hay una trama establecida, al menos hasta la mitad de la película, e incluso ahí se siente como que apenas va a ser el inicio de la parte más increíble de la película, pero resulta que ya está como a unos 30 minutos de terminar. Y eso debido a que sentí que realmente no había muchos personajes en este filme, es decir, claro, hay personas que participan en la historia, pero en cuanto a personajes, ya saben, personas o esos elementos que están en películas cuya historia de la película de hecho llega a afectarlos, bueno, realmente no hubo mucho de ellos. La mayoría de los personajes, por así decirlos, en la película más bien era algo que estaba ahí solo para que la historia pudiera avanzar un poco más, y realmente lo único que se sintió como un verdadero personaje aquí fue el comisario. Aparte de ello, los demás simplemente estaban ahí para hacer un rol y eso es todo. La mayoría de los investigadores paranormales aquí, los especialistas, solo estaban allí para explicar el fenómeno y eso es todo. Incluso su salida, por así decirlo, de esta película realmente carece de cualquier tipo de ceremonia. Sucede simplemente porque son personajes en una película de horror. Algo horrible les debe suceder, aunque realmente no tuvieron suficiente personaje o desarrollo o mucho motivo para estar en la historia. Por lo tanto, cuando se van es como que, oh, ok, eso pasó, supongo. Y ese es el problema, mucho de esta película realmente simplemente me dejó frío, me dejó sin casi ninguna impresión, porque muchas de las cosas no estaban realmente dándome ninguna razón para que me importaran los personajes o bien me sintiera tan interesado en la historia. Pero como dije, sí tiene buenos elementos. Un ejemplo, el concepto en general de todo este evento paranormal, que tiene que ver con una... Nombre y domicilios reservados. El diseño de las criaturas también está muy bien hecho, y hay unos elementos de horror y algunas escenas de horror también que de hecho funcionan bastante bien. No dependen tanto de jumpscares, y el trabajo de cámara es bastante decente durante esas escenas. Claro, a veces los efectos se veían un poco extraños, es como que cuando las criaturas se estaban moviendo, como que estaban quitando fotogramas por segundo y se veía bastante extraño, pero en general las criaturas se veían muy bien, tenían un muy buen diseño y definitivamente eran cosas algo terroríficas solo por ver en sí. Y mucho de ello definitivamente se va a quedar contigo, es decir, ese niño que podría ser zombie, que podría estar moviéndose o no por sí solo, sí, eso definitivamente no me dejó dormir muy bien, y quizás no durante los siguientes días. Las actuaciones estuvieron también bastante decentes, y como dije, el filme en general realmente no es muy malo, es solo que mucho de lo que trata de hacer, siento que debió tener una mejor historia para que funcionara, siento que la historia de hecho debió sentirse como una historia, algo que tiene 3 actos o que al menos se siente satisfactorio cuando terminas de verlo, porque en general aquí simplemente sentí que estaba viendo como 3 capítulos de una serie de televisión que están juntos. Es decir, este tipo de historia y cómo está contada, cómo es el flujo, sí funcionaría muy bien para una serie de televisión que va de una manera episódica. Pero aún así, cuando se trata de una película de 1 hora y media, realmente no funciona, se necesita otra fórmula. Pero a fin de cuentas, a pesar de lo que he dicho aquí, este filme de hecho creo que sí vale la pena verlo al menos una vez. Tiene apenas los suficientes elementos que lo hacen algo memorable, los elementos de horror en su mayoría de hecho están muy bien hechos, así que supongo que para una película de horror eso no está tan mal. Mi problema realmente fue con cómo se contó la historia y los personajes en sí, son 2 elementos realmente muy importantes y cuando eso está fallando mucho en tu película, bueno, es difícil sentirse interesado por lo demás. Este filme definitivamente ya tiene su audiencia, así que bueno, de hecho recomendaría que la vieran ustedes mismos para que se den cuenta si son parte de esa audiencia o no. En fin, eso fue todo en nuestra ocasión en Lotería de Horror. La próxima vez hablaremos de una trilogía de películas. Y todos técnicamente son la misma película.
Bueno, eso será para la próxima ocasión. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.